Mateo capítulo 4, verso 1. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto para ser tentado, ¿por quién? Por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios. ¿Le dijo qué? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. En este tiempo que compartimos con los jóvenes el fin de semana, repito, estuvimos hablando y enfocados sobre la identidad. Y cuando hablamos de la identidad, tenemos que entender que la identidad, si la fuéramos a definir, es un conjunto de características que definen a un individuo. Es un conjunto de características por las cuales tal vez algunas personas se dejan llevar para agrupar algo. Porque si yo les digo: yo necesito que me escojan y me pongan a un lado los globos negros, los globos plateados y los globos blancos, le estoy dando unas características, ya usted sabe cómo separarlo, ¿verdad? La identidad nos ayuda a nosotros a ser identificados. La identidad es ese conjunto, repito, de características que definen a un objeto, a una persona, a algo. Y como bien les estuve diciendo, cada uno de nosotros, cada uno de los que hemos aceptado al Señor, claro, antes de haberlo aceptado, nosotros cargábamos con unas características que aún estando en Cristo, las seguimos cargando. Como por ejemplo, tengo pelo, soy calvo, soy trigueñito, soy blanquito, soy alto, soy bajo, soy puertorriqueño, soy colombiano, soy mexicano, soy hondureño, guatemalteco, soy lindo, soy feo. Características que algunas nos las pone el hombre, como por ejemplo lindo, feo. Hay otros que son características que no las podemos quitar de nosotros. Por ejemplo, mi nacionalidad yo no la puedo quitar. Mi pelo, por más blower que me pase, por más queratina que me pase, puede seguir siendo un pelo de una forma, rizado. Entonces, nosotros, a la medida en que vamos creciendo en conocimiento, vamos a ir desarrollando y manifestando unas características. Pero cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor y le abrimos nuestro corazón a Jesús, ahí ocurre un cambio en nuestras vidas. Comienza una transformación en nuestras vidas. Y comienza a ser quebrantado, borrado, arrancado de nosotros todo aquello que nosotros creemos y entendemos que es nuestra identidad. Porque antes de yo haber aceptado al Señor, parte de mi identidad como humano era que yo era callado, tímido, a mí no me gustaba hablar, a mí no me gustaba predicar, me daba temor agarrar un micrófono, pararme al frente de otras personas, yo no podía ser un líder, yo no podía hacer cosas en mis capacidades humanas, que no había manera de que yo decía: no, jamás yo voy a hacer eso. Pero cuando yo llegué al Señor, entonces comenzó un cambio en mi vida.
Y Dios tuvo que comenzar a trabajar a través de su Espíritu Santo y de su palabra, transformar, quebrantar y romper esa identidad con la que ya yo cargaba, ese código de barra, esa identidad que me definía a mí en ese momento dado. Cuando el Espíritu Santo vino a morar en mí, comenzó a romper, a borrar, a destruir, a deshacer toda identidad errónea que había en mí. Y comenzó a formar, a desarrollar algo nuevo en mi vida. Y aquellas cosas que yo veía en mí imposibles, o aquellas capacidades que yo no tenía, las comencé a ver formarse en mi vida. Comencé a ver un montón de cualidades en mí que yo no había visto anteriormente, que no se habían desarrollado anteriormente, y que no las había visto tal vez porque no se habían desarrollado, pero comencé a experimentar una transformación y comencé a ser definido, y mi identidad y mi carácter en el Señor, en Cristo, comenzó a formarse desde el momento en que yo le dije que sí al Señor. Y entonces mi vida comenzó a sufrir unos cambios. Mi vida común y corriente, pero sobre todo mi vida espiritual. Y estas porciones que tú y yo leímos, especialmente la de Mateo, vemos cómo Jesús, nuestro modelo a seguir, nuestro Salvador, vemos cómo Jesús fue llevado al desierto. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Porque para los que no lo conocen, antes de Jesús dirigirse al desierto a ayunar y orar 40 días y 40 noches, Él fue bautizado y recibió al Espíritu Santo. Entonces, una vez recibió al Espíritu Santo, fue llevado al desierto. Tú y yo, cuando le decimos que sí al Señor en un momento dado de nuestra vida, tarde que temprano, el Espíritu Santo nos va a llevar al desierto. No necesariamente a un desierto físico, literal. Te va a llevar a un desierto espiritual, donde tu carácter va a ser formado, donde tu vida va a ser sacudida. Pero es parte del proceso. Es parte de lo que Dios ha comenzado a hacer en tu vida desde que tú le dijiste que sí. ¿Y a quién le gusta ir al desierto? Yo seguramente me trato de poner en los pies de Jesús. En la humanidad y en la carne de Jesús no estaba el deseo de ir al desierto y estar 40 días y 40 noches. Pero si había algo que caracterizaba a Jesús, era que Él era guiado por el Espíritu Santo. Y como bien leímos en Romanos 8, todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son llamados hijos de Dios. Y si Jesús era el Hijo de Dios, Él tenía que manifestar su identidad. Jesús tenía como identidad y tenía claro que Él era el Hijo de Dios. Y para Él poder demostrar que era el Hijo de Dios, o manifestar que era el Hijo de Dios, dentro de eso que Él tenía que hacer, era ser obediente al Espíritu Santo. Y qué difícil es ser obediente al Espíritu Santo, porque hay veces que el Espíritu Santo nos va a dirigir a lugares que son agradables para nosotros, que nos va a llevar a situaciones que son agradables para nosotros. Pero ¿qué de cuando nos quiere llevar a un lugar que no está en nuestros deseos? O que nos quiere meter en un proceso que no es de nuestro agrado. Aún así tenemos que ser obedientes. Porque Jesús, en medio de la dirección que el Espíritu Santo le estaba dando, en ir al desierto 40 días y 40 noches sin comer nada, sumergido en la oración, Él es obediente, responde al llamado del Espíritu Santo y va allá. Y me dice la palabra que en esos 40 días y 40 noches fue tentado por el diablo. Creo que en el libro de Lucas, si no me equivoco, me lo dice de esa manera. Que estuvo siendo tentado por Satanás esos 40 días y 40 noches.
Y en esta porción que leímos de Mateo, comienza la palabra. La primera tentación que enfrenta Jesús con Satanás en el desierto le dice: si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Claro, Satanás estaba tentando a Jesús, pero en sí la intención de la tentación que le estaba presentando Satanás a Jesús no era meramente atacar su hambre o tentarlo a que hiciera lo que Satanás le estaba pidiendo que hiciera. Porque cierto es que él podía convertir las piedras en pan, no tengo duda de eso. Pero Jesús decidió no seguir la voz de Satanás. Y el problema a veces es que nosotros, lamentablemente, Satanás utiliza la palabra que tú y yo conocemos, la palabra, la Biblia, la utiliza para desenfocarnos y desviarnos del propósito de Dios en nuestra vida. Y en este momento que Jesús se encontraba en el desierto, Satanás lo tentó y le dijo, utilizó la palabra para tentarlo. Pero tenemos tú y yo que entender que Satanás es el padre de toda mentira. Y detrás de cualquier verdad que Satanás pueda traer o utilizar, va a tener como objetivo desviarnos de la verdad, llevarnos hacia la mentira y por consiguiente llevarnos lejos del propósito de Dios. Y el propósito detrás de este disfraz de la tentación, o detrás de esta tentación del diablo, era atacar la identidad de Jesús. Porque lo primero que le dijo: si tú eres el Hijo de Dios. Satanás sabía que él era el Hijo de Dios. Satanás sabía que tal vez físicamente no podía hacerle mucho daño a Jesús, que físicamente no iba a poder tal vez atacar su identidad. Sin embargo, trató de hacer con Jesús lo que hizo con Eva en el huerto del Edén: traerle una palabra y enredarlo con la palabra. Y Jesús, reconociendo la intención de Satanás, Jesús le pudo haber contestado: tú tienes razón, yo soy el Hijo de Dios y yo tengo hambre después de estar 40 días y 40 noches ayunando. No tiene nada de malo en que yo le diga a esas piedras que se conviertan en pan. Yo lo puedo hacer. Él tiene razón, yo lo puedo hacer. El problema es que cuando nosotros obedecemos, o sea, nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios hasta el último momento. Si Jesús hubiera cedido a Satanás, Jesús hubiera dejado de cumplir el propósito de Dios para cumplir el propósito de Satanás en ese momento dado. Y Satanás utilizó la palabra para engañarlo, para tratar de engañarlo y para atacar la identidad de Jesús. Y el problema que tú y yo a veces tenemos, y es que sabemos quiénes somos nosotros, y a veces escuchamos las voces que no tenemos que escuchar y que tienen como intención alejarnos del propósito de Dios. Si Jesús hubiera cedido a lo que Satanás le estaba diciendo, pidiendo, se hubiera desviado completamente del propósito de Dios. Le ofreció convertir piedras en pan, le ofreció la gloria y la autoridad sobre lo que son los reinos de la tierra. Sin embargo, él decidió entregar su vida para salvarte a ti. Porque él tenía claro cuál era su misión aquí en la tierra. Él tenía claro lo que él tenía que hacer. Y aunque en su carne había deseo de decirle a las piedras que se convirtieran en pan, aunque tal vez cuando vio la gloria de las naciones y los reinos de la tierra, cuando Satanás se lo mostró, tal vez en su humanidad dijo, se sorprendió, dijo: wow, qué lindo. Pero eso no lo desenfocó del objetivo que él tenía, que era morir por ti y por mí, para nosotros recibir salvación y vida eterna. Y así como Jesús pasó por este tiempo de prueba, tú y yo
también pasamos por momentos de prueba. Pero es necesario que nosotros atravesemos por estos procesos, porque es en estos procesos y en estos momentos difíciles de prueba que tú y yo vamos a demostrar que somos hijos de Dios. Si somos o no somos hijos de Dios. Porque repito, como dicen Romanos, aquellos son hijos de Dios aquellos que obedecen y son guiados. ¿Por quién? ¿Por quién? Por Satanás. Por sus deseos, por su carne, no por el Espíritu Santo. O sea, es necesario tener y establecer una relación estrecha con el Espíritu Santo para que tú y yo nos mantengamos siendo llamados hijos de Dios. Y ahí es que comienza nuestra identidad como cristianos. Nuestra identidad surge de la realidad y la verdad de que somos hijos de Dios. Y no hay mentira sobre la faz de la tierra que pueda borrar o cancelar esa verdad. Que somos hijos de Dios. Nuestras convicciones solamente son fuertes si resistimos cuando estamos bajo presión. Porque yo les voy a decir algo. Si Jesús hubiera cedido en el momento en que Satanás lo tentó, él había arruinado por completo la misión que tenía en la tierra, que era morir por nuestros pecados. Y Jesús tuvo la oportunidad de ceder a esas tentaciones. Jesús no fue tentado en la iglesia, en el templo. Jesús no fue tentado cuando fue bautizado, cuando recibió el Espíritu Santo. ¿Sabes cuándo Jesús fue tentado? Cuando estaba en el desierto, en el proceso. Cuando estaba agotado, cuando estaba cansado, cuando tenía hambre, cuando estaba solo, cuando no había nadie a su alrededor. En el momento más vulnerable y susceptible de la vida de Jesús, ahí es que se le presenta a Satanás para tentarlo. Porque Satanás es astuto y él no se te va a presentar inmediatamente a tentarte cuando tú recibes una palabra que te llena de gozo, que te direcciona, que te fortalece en lo que tú estás haciendo para Dios. Satanás va a venir con su astucia en muchos momentos, pero especialmente en el momento más débil que tú te puedas encontrar. Cuando emocionalmente no te sientas bien, cuando te sientas frustrado, al borde de la depresión, del desánimo, ahí es que va a venir Satanás con su ataque más fuerte para atacar tu identidad. Y en algún momento dado de tu vida, si no lo has pasado, lo vas a pasar. Va a venir a cuestionar si tú verdaderamente eres hijo de Dios. Va a venir a cuestionar y atacar tu identidad en Cristo. Porque Él sabe que si atacas la identidad tuya en Cristo, si atacas tu identidad, va a atacar el propósito de Dios sobre ti. Va a lograr que tú no alcances el propósito que Dios tiene contigo. Por eso es importante y esencial que tú y yo día tras día nos refresquemos en la palabra, fortalezcamos nuestro conocimiento de lo que dice la palabra de Dios sobre quiénes somos tú y yo. Porque nuestra identidad no está determinada por lo que dice papá y mamá. Nuestra identidad no está determinada por lo que dice mi hermano. Soy un cabezón, soy un cabeza hueca. Mi identidad no está formada o no está en lo que dicen mis compañeros de escuela, de trabajo, de universidad. Mi identidad no está en el proceso difícil que pasé hace 10 años atrás. Mi identidad no está ahí. Mi identidad es mucho más fuerte, es mucho más poderosa que simplemente una experiencia dolorosa. Mucho más fuerte que una emoción, que una frustración, que un desánimo, que una depresión. Mi identidad no está determinada por lo que yo pueda estar atravesando.
Mi identidad está clara en su palabra. Yo soy especial creación de Él. Yo soy en Efesios 2:10. Yo soy su obra maestra. Yo soy llamado hijo de Dios. Yo soy real sacerdote, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Yo soy amado. Yo soy perdonado. Mi identidad está basada en lo que dice su palabra. No está basada en mis experiencias o en lo que han escuchado mis oídos de quién soy yo. Porque el mundo me puede decir que soy un mentiroso, que soy un falsante, que soy un engañador. Pero que eso que te dice el mundo no penetre tu corazón, porque eso es lo que quería Satanás en el corazón de Jesús, penetrar su corazón. Porque nuestro corazón está que joven, la voluntad, nuestras emociones y nuestros pensamientos, ahí radican en nuestro corazón. Por eso Jesús busca nuestro corazón, y por eso Satanás ataca nuestro corazón. Satanás, como le decía a los jóvenes, no te va a atacar el dedo de la mano, no te va a atacar con una calvicie para que te quedes calvo, no va a atacarte con una gangrena en el pie. Tal vez puede atacar de esa manera, pero él sabe que si te ataca físicamente, su objetivo tal vez no lo va a lograr. Pero tiene claro que si logra entrar a tu corazón, donde emana tu voluntad, tus emociones, si logra atacar donde emana todo eso, que es donde está Jesús, donde está su Espíritu Santo ya trabajando, construyendo en ti, en tu corazón. Si logra atacar y entrar ahí, va a destruir lo que el Espíritu Santo ha comenzado a hacer en ti, y va a lograr arrancar de ti la vida eterna, la salvación. Ese es el objetivo de Satanás. Entonces Jesús, cuando estaba vulnerable, así como Él, cuando nosotros estamos vulnerables, es cuando Satanás va a venir a tentarnos y a atacar nuestra identidad. Cuando estamos emocionalmente susceptibles, débiles. Jesús no pudo resistir las tentaciones Jesús pudo resistir las tentaciones porque tenía claro cuál era su identidad. Cuando tú y yo tenemos claro cuál es nuestra identidad, las tentaciones que puedan venir van a pasar. Van a llegar, pero van a pasar, porque estamos claros en quiénes somos en Cristo. Jesús entendía y sabía que Él era Hijo de Dios y conocía las Escrituras y las obedecía. ¿Saben que una diferencia entre Jesús y Satanás, bien interesante en esta porción bíblica, es que Jesús recitó la palabra, Satanás recitó la palabra? Ambos conocían la palabra, ambos conocen la palabra de Dios, pero hay una diferencia entre Jesús y Satanás, y es que Satanás simplemente la conocía, pero no la obedecía. Jesús conocía la palabra y la obedecía. Ahí está la diferencia, y ahí es que se marca quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Suenan fuertes, pero la palabra sí lo dice. Si tú no quieres ser llamado hijo del diablo, obedece. Obedece. Y cuando tu identidad está clara de quién tú eres, de que tú eres hijo de Dios, de que tú eres su obra maestra, es entonces que a ti se te va a hacer fácil obedecer. Cuando tu identidad está clara. Pero cuando hay una identidad media floja, media débil, viene la tentación. Vente, vamos para la discoteca. Vente, vamos a fumar un poquito de marihuana. Eso no es nada. Eso va a ser de una. Cuando la
tentación viene y tú cedes rápido, te falta todavía mucho por permitir que el Espíritu Santo trabaje en ti. Es porque de alguna manera u otra no has permitido que el Espíritu Santo trabaje en tu corazón, en tu identidad, en tus emociones. Porque cuando permitimos que el Espíritu Santo, aunque en el mundo yo sea un adúltero, cuando yo llego a Cristo, si yo permito que el Espíritu Santo me forme y establezca mi identidad, cuando venga la tentación para el adulterio, yo fácil le voy a decir que no. Porque mi identidad está firme, está clara. Cuando vienen los momentos difíciles, ahí es que tú sabes quién es cristiano y quién no. Ahí es que tú sabes dónde están sus convicciones. Porque a mí Belki me puede decir que eres cristiana, lo estoy utilizando como ejemplo con mucho respeto. Belki me puede decir que ella es cristiana, que ella ama a Dios, que ella es hija de Dios. Pero si ella no obedece lo que el Espíritu Santo le dice que haga, entonces, ¿de quién es hija? De Dios. Belki. Yo con mucho respeto, esto es un ejemplo que estoy haciendo. Yo tengo que demostrar obediencia en todo aquello que yo haga. Porque no es obediencia si yo no tengo la oportunidad de desobedecer. Me explico. Jesús tuvo la oportunidad de obedecer o de desobedecer. Sin embargo, si Jesús, la única opción que hubiera tenido hubiera sido obedecer a Dios, es una obediencia, porque esa era la única alternativa que tenía. Sin embargo, cuando tú te encuentras frente a la tentación y tú tienes la opción de decidir si lo tomas o lo dejas, ahí es que verdaderamente se diferencia y se marca quién es obediente y quién es hijo de Dios. Por eso es necesario los desiertos de nuestra vida. Por eso el Señor llevó al pueblo de Israel al desierto, para ver si verdaderamente era obediente, para ver si había todavía que trabajar en él. Y si tú no eres obediente, vas a seguir tropezando con la misma piedra hasta que aprendas la lección y entiendas que tu identidad está en Cristo. Así vamos a poder resistir nuestras tentaciones, cuando tenemos nuestra identidad clara. Para nosotros poder fortalecer nuestra identidad en Cristo, tenemos que conocer la palabra de Dios así como Jesús la conocía y la conoce. Cuando tú y yo tenemos clara nuestra identidad, siempre, sin excepciones, siempre vamos a obedecer lo que me dice el Padre a través de su palabra. Siempre. Eso fue lo que diferenció a Jesús y Satanás en ese momento dado. Ambos conocían la palabra, pero no los dos la obedecen. Los dos la practicaban. Tenemos que practicar la palabra de Dios para entonces nosotros de esa manera permitir que nuestra identidad siga formándose y desarrollándose en el Señor. Al conocer nosotros la palabra de Dios, cuando nos metemos en la palabra, en la Biblia, nosotros vamos a entender cuál es nuestra identidad. Pero si no me meto en la palabra, si no leo la Biblia, ¿cómo rayos yo voy a entender quién soy yo en Cristo Jesús? Si yo no me meto en la palabra, yo no voy a poder entender cuál es mi identidad en Cristo y cuál es la que el mundo me quiere poner. Por eso es necesario Biblia, oración y ayuno. Por eso es necesario la palabra viva de Dios, porque es la que me va a hablar, es la que me va a transformar y va a afirmar mi identidad en Cristo Jesús. Cuando yo voy a la palabra en Gálatas 3:26 que me dice, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Cuando voy a la palabra, al libro de Efesios, que me dice, pues somos
la obra maestra de Dios. Y cuando voy a la palabra en Isaías, entre muchas otras, veo que me habla de que soy como una flecha afilada en su aljaba. Una aljaba es aquel recipiente que se utiliza para colocar las flechas, de donde el arquero las toma y las saca para entonces utilizarla. Cuando tú y yo somos hijos de Dios, practicamos la obediencia. Es de esa manera que el Padre Todopoderoso y el Espíritu Santo nos afilan y nos dan forma. Somos flechas, pero a veces hay flechas que están botas. Hay flechas que ni cortan, que le puedes pasar, le puedes hacer así, no hace nada, no corta. Sin embargo, para tú y yo poder ser flechas afiladas, para tú y yo poder cortar, romper, destruir todo aquello que se nos presente frente a nosotros, nosotros tenemos que estar afilados. Y nosotros nos afilamos cuando nos metemos en la palabra, cuando somos obedientes a su palabra. Y cuando me dice que soy como una flecha afilada en su aljaba. Y es interesante porque no me dice que soy una flecha en su aljaba, me dice soy una flecha afilada en su aljaba. O sea, cuando yo soy obediente y estoy en la palabra de Dios y mi identidad está clara, es entonces que yo me convierto en una flecha afilada y útil en las manos de mi Señor, y útil para todo aquello que el Señor me llame a hacer. Porque si tú no eres obediente, tú no vas a poder manifestar utilidad en lo que haces. Tú no vas a ser útil en las manos del Señor. Tú lo que vas a hacer es a destruir cosas que no tienes que destruir, a romper cosas que no tienes que romper. Y cuando hablamos de un arco y la flecha, los jóvenes bien lo saben porque lo discutimos. Para lanzar la flecha se necesita el arco. Los jóvenes practicaron arco y flecha el fin de semana. Necesitan arco y flecha. Y claro, alguien que la lance. Y los jóvenes aprendieron y les explicábamos que en el Señor, como bien dice la palabra en Isaías 49, somos como flechas afiladas. Que para poder ser afiladas tenemos que obedecer y tener nuestra identidad clara, para poder romper toda marca, todo sello que el mundo nos quiera poner. De esa manera vamos a ser útiles en las manos del Señor. Y cuando hablamos de la flecha, el arquero de nuestras vidas es nuestro Padre, es Jesús, el Espíritu Santo. La flecha eres tú, pero el arco es la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, tú jamás vas a poder alcanzar ningún objetivo para el cual Dios te quiera. Necesitas incluir la palabra viva de Dios, porque cuando tú estás en las manos del arquero, que es nuestro Padre, que es Jesús y que es el Espíritu Santo, cuando estás en sus manos y descansas en la palabra, estás en las mejores manos y en el mejor arco que pueda haber. Y el arquero te va a lanzar hacia todo objetivo que él entienda necesario que tiene que destruir. Y tú has sido formado y forjado, y en el mundo espiritual eres como una flecha, pero ¿estás afilada? ¿O cómo está la punta de tu flecha? Afilada. Para que Dios pueda lograr su objetivo contigo, tienes que estar afilado, tienes que estar sumergido en la palabra de Dios, para que cuando el Señor te envíe y te lance a hacer todo aquello por lo cual te haya llamado y te ha llamado, tú puedas destruir y romper los planes del infierno, puedas destruir todo aquello para lo cual Dios te ha llamado a romper.
para que cuando pongan manos sobre los enfermos sanen. Para que cuando ores por el necesitado, por la necesidad, o por el quebrantado, o por el atado, reciban libertad. Sean direccionados. ¿Por qué? Porque estás afilado en el Espíritu y eres capaz de destruir todo aquello que se pare frente a ti. Aunque el mundo quiera quitar el filo de tu vida, entiende y recuerda que tú has sido llamado y escogido para un blanco, para algo en específico. Jesús fue escogido y tenía una misión: morir por ti y por mí para darnos salvación y vida eterna. ¿Cuál es tu propósito en esta vida? Seguramente no la tienes clara todavía. Yo, en el caminar, voy entendiendo parte de eso. Pero no es hasta que Él me llame a su presencia o venga por mí que yo no voy a entender en su totalidad el llamado para mi vida. Así que entendamos que nuestra identidad no está en lo que me dicen, sino está en lo que me dice mi Padre a través de la palabra de Dios. Ahí es que está mi identidad. Romanos 8 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y me dice que no hemos recibido un espíritu que nos esclaviza al miedo. ¿Sabes qué? El miedo es normal en nosotros. Lo que no es normal es que seamos esclavos del miedo. Que sea algo constante en nosotros. Que sea algo que nos direccione o que determine lo que vamos a hacer. El miedo jamás debe determinar nada en nuestra vida. Eso es lo que se refiere a la palabra cuando dice que nos esclaviza el miedo. Es normal sentir miedo cuando el Señor te llama. Es normal sentir miedo cuando se trata de hacer algo para Dios, de practicar su palabra, de hablar verdad. Puede causar temor en nosotros, algún tipo de miedo. Pero el miedo no debe detener ni determinar aquello que Dios tiene contigo. El arquero por excelencia te quiere utilizar como flecha afilada, pero te necesita afilado, no te necesita voto. Cuando digo voto, para los que no son boricuas, es que no tiene filo. Te necesita con filo para que seas efectivo en todo aquello que haces y lo que vas a hacer. Si no estás haciendo nada para el Señor todavía, enfócate en afilar, en ser afilado. ¿Cómo? A través de su palabra.